Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a las charlas de los miércoles de SEGEMAR. En el día de hoy, la licenciada Karina Rodríguez nos va a dar una charla sobre el impacto antrópico, sobre el medio físico, casos de estudio, partidos de Avellaneda y Quilmes. En este caso, con la elaboración de la geología y geomorfología del partido de Avellaneda, surgió la necesidad de remitirse tanto a antecedentes científicos como históricos para reconstruir el paisaje y las unidades geológicas alteradas antrópicamente. De esta forma, se determinó cuál fue la influencia del medio natural en los usos y ocupación del territorio, así como los principales problemas ambientales devenidos. Con ello se pudo definir la vocacionalidad del mismo. Este trabajo fue parte de su trabajo de grado en el año 2004, donde Karina egresa como licenciada en Ciencias Geológicas en la Universidad de Buenos Aires. En sus inicios fue adscripta en las cátedras de Mineralogía y Geología, Petrología y Edafología del Instituto Superior de Formación Docente número 24, Dr. Bernardo Jusey de Bernal, Quilmes. Realizó trabajos para empresas privadas en el área de hidrogeología y en la catalogación de legajos de pozos petroleros. En el año 2005 es becaria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, o sea, el FONCIT, con lugar de trabajo en INGEIS, en un proyecto sobre sistemática isotópica de estroncio, neodimio, plomo, osmio, hidrógeno, carbono, oxígeno y azufre, del magmatismo cenozoico de las mineralizaciones asociadas, en Cordillera Principal, Malargüe, provincia de Mendoza, bajo la dirección del doctor Miguel Haller. Luego de terminada esta beca, colaboró con INGEIS en un proyecto con la Unión Europea Tracing Food Commodity en Europa, en la elaboración de cartografía a partir de imágenes satelitales. Colaboró como consultora en la etapa de prefactibilidad y factibilidad en el relevamiento de aprovechamientos energéticos en el río Colorado, entre el compensador de Casa de Piedra y el dique Salto Anderson, en las provincias de La Pampa y Río Negro. Este proyecto fue llevado por el Consejo Federal de Inversiones a cargo del ingeniero Héctor Reynal. También colaboró con quien fuera su director de licenciatura, el profesor Carlos Di Salvo, como consultora en la evaluación de obras hidroeléctricas en el río Tunuyán, Mendoza, en el tramo entre Los Blancos y Los Tordillos, llevados a cabo por IEXA. Y en el proyecto Complejo Hídrico Multipropósito Río Las Cañas Gastona Medina, por el estudio Jaime Landa y asociado Sociedad Anal. En ambos casos, en áreas de teledetección. A partir del año 2011 ingresa al Servicio Geológico Minero Argentino en el área de geología regional, donde trabaja en el Programa Nacional de Cartas Geológicas y también de mapas de síntesis. Tarea que realiza hasta la actualidad, siendo partícipe en el proyecto de SAITT y jefe de proyecto de las Hojas Rausen, Chascomús, Dolores y Mar de Ajó, entre otras. Les pido por favor que cierren las cámaras a todos y para tener una mejor visualización. De parte mía los dejo con Karina y sí les comento que estas charlas son grabadas y en unos días son subidas al canal de YouTube de SEGEMAR. Entonces son unos 10 días después ya están disponibles, donde están disponibles todo el resto de las charlas que fueron dadas durante este año. Bueno, los dejo con Karina. Te escuchamos, Karina. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y gracias por venir, por estar en Zoom. Y vamos a hablar, como dijo Graciela, del impacto antrópico sobre el medio físico. Los casos de estudio del partido de Avellaneda y Quilmes. Les comento que esto fue parte del trabajo final mío de licenciatura, en donde se buscó, por un lado, elaborar la geología del partido de Avellaneda y la geomorfología enmascarada bajo la organización,
definir cuál había sido la influencia del medio natural en los usos y ocupaciones del territorio, e identificar los principales problemas ambientales devenidos, y definir la vocacionalidad del territorio. Nos vamos a enfocar en el segundo y tercer punto, y vamos, por supuesto, a hablar sobre la elaboración de la geología. Para tener en cuenta que el medio natural genera una gran influencia en lo que es la ocupación del territorio en las primeras, digamos, los primeros años, pero después, debido a necesidades sociales, económicas, políticas, la geología es modificada para adaptar a las necesidades de la población de Avellaneda. En su principio era Barracas al sur y después se va ampliando. La gran necesidad, digamos, ambiental que existía en ese momento. Vamos a identificar cuál es el área. El área de estudio se ubica al noreste de la provincia de Buenos Aires, comprende la totalidad del partido de Avellaneda y una fracción del partido de Quilmes. Dentro de lo que es Avellaneda, que limita con la ciudad autónoma de Buenos Aires, separadas por el riachuelo, el río Matanzas, y limita con los partidos de Lanús y Quilmes, ocupa una superficie total de 52.48 kilómetros cuadrados, y el partido de Quilmes, que está hacia el sureste del mismo, ocupa 10.86 kilómetros cuadrados y correspondería aproximadamente a la localidad de Don Bosco. En cuanto a lo que fue las tareas de gabinete, como cualquier trabajo de geología, se buscan los antecedentes, ya sea geomorfológicos, geológicos, estratigráficos, etc. Pero en este caso tenía una problemática extra, que era que todo el partido de Avellaneda, de una forma u otra, había sido alterado o modificado por acción antrópica. Es decir, no existía en ningún lugar del partido que no hubiera intervenido a la mano del hombre. Entonces, para eso, además de las fotografías aéreas y imágenes satelitales, en donde siempre se encuentra algún rastro de lo que fue originalmente las geoformas, además de eso, se tuvo mapas de la ciudad de Buenos Aires, que era la vía ¿cómo se dice esto? Más información de lo que era el sector de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no tanto del área del sector de Avellaneda. Pero aún así se pudo encontrar. También se recurrió en su momento a fotografías seguidas por los vecinos, a hablar, tener charlas con ellos, a que nos cuenten los vecinos más viejos, que contaran un poco qué era lo que habían vivido en su niñez, y después todo esto se cotejaba con lo que se podía llegar a ver ¿cómo se dice esto? En el material de estudio. Bueno, además se hicieron, por supuesto, tareas de campo, en donde se reconoce la geología, se hacen calicatas y barrenos, y después toda la información se vuelca en dos mapas, uno geológico y uno geomorfológico, ambos en escala 1 en 25.000, y se generan mapas temáticos, que eran 6 mapas, que van de los primeros usos que se le da al territorio, y el sexto correspondía a un mapa de susceptibilidad e impacto ambiental. Acá vamos a tomar algunos aspectos, otros los voy a dejar para alguna futura charla, donde voy a mostrar un poco más de ese material. Como antecedentes históricos, sobre lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que es Buenos Aires en sí mismo, hay mucha información, pero yo voy a rescatar algunas que me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando Ruiz Díaz de Guzmán en 1600 hace
el primer análisis sobre lo que es el riachuelo, describiéndolo como que era un sector donde podían caber 2 navíos que acomodados estaban como en una caja. Nos está hablando justamente del sector por donde ingresa, donde ingresaron tanto los 2 primeros adelantados que fundan la ciudad de Buenos Aires. La fundación de 1536 con Pedro de Mendoza, que permite que las naves lleguen hasta la altura del Parque Lezama aproximadamente, y las de, ¿cómo se llama? Garay, que en 1580 hace la segunda fundación, donde hoy en día se encuentra la Plaza de Mayo. Pero esta descripción del riachuelo, que en realidad no es el riachuelo que conocemos hoy en día, sino que es el riachuelo de los navíos, que era un tramo derivado del mismo hacia el noroeste. Ahora lo vamos a ver en algunas imágenes. Después quiero rescatar que en 1862 se hace la primera, ¿cómo se llama? El primer perfil para buscar de prospección, digamos, hidrogeológica, donde se busca ver si el partido de Avellaneda podía ser alimentado por agua de pozos, digamos, y se observa que, bueno, que algo que después lo vamos también a ver, que bueno, las aguas no son apropiadas para ello, pero lo que tiene como característico esto que se dice en la calle Ameguino, Montes de Oca, es que es el primer pozo que se hace en el país. Después van a surgir una serie de pozos que se hacen a lo largo de toda la Argentina, que están resumidos en 3 importantes tomos, que los tenemos en el SEGEMAR, pero este es el primer pozo en busca de agua que se hace en el país. Después, bueno, trabajos como los de Valentín, Robereto, Steppenbeck, Tapia, Penderi, Campanini, Mauriño, Morelo, Fidalgo Martínez, Irigoyen, Rusconi, que acá no lo nombré, pero hizo muchísimos trabajos, Codiñoto, Violante, y finalmente voy a hablar de Olowan, que es la persona que, digamos, reconstruye en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, reconstruye las geoformas, y también es un trabajo interesantísimo que para ver, realmente vale la pena. Bueno, con respecto al tema de los mapas que habíamos hablado, de la cartografía antigua, se toman todos estos mapas, de los cuales, a ver si me ayuda el cursor, no sé si se puede ver, esto es la ciudad de Buenos Aires, y este sería el partido de Avellaneda, lo que corresponde al partido de Avellaneda, y este que es el riachuelo Matanzas, se observa que posee una barra lateral acá en la desembocadura. Esta barra es la que, el sector se correspondería al riachuelo de los navíos, que era mucho más importante, y que con el tiempo, con el tiempo comienza a cegarse, porque, digamos, Garay puede ingresar por ahí, pero ya no hasta la altura que lo había hecho Mendoza, porque naturalmente se va colmatando a lo largo del tiempo, y posteriormente esta boca, en un periodo de tormenta, es abierta, como lo vamos a ver ahora. Fíjense que el riachuelo de los navíos contorneaba la ciudad de Buenos Aires. Después el cauce se va cegando, se genera lo que se llama la isla de Pozo, que esto ya es parte, digamos, de Capital Federal, y del riachuelo desemboca, como lo conocemos en la actualidad, en lo que sería la boca del Trajinista, porque es quien descubre esta boca nueva, también es llamado así, boca nueva, boca del Trajinista. Acá lo vamos a ver cómo a medida que van pasando los años, este curso se va colmatando naturalmente, y bueno, después, siempre en episodios de tormenta, se rompe el albardón y ya desagua en el Río de la Plata. Este fenómeno es algo que se va a producir, no es el único riachuelo de los navíos que tiene que haber existido, sino que posiblemente
haya habido muchos otros riachuelos que se fueron cegando, colmatando y formándose nuevamente cordones litorales. Esto es debido, digamos, a los cordones litorales que se van formando. Acá tenemos el departamento topográfico, un plano que muestra un poco la misma circunstancia. Otro más Cerviño del año 14. Y estos son algunos de los mapas que pude conseguir de lo que era Avellaneda. Este es el arroyo Maciel, y acá se observa una serie de cordones, y esto es lo que hoy se conoce como, lo que es el polo petroquímico. Pero bueno, para que vean que él mismo se asentó sobre cordones. Bueno, como les comentaba, además para armar la geología fueron necesarios perfiles, digamos, de subsuelo, y se reconstruyó de esta manera la geología. Entonces, para ponernos en contexto, la geología de la región comienza de la siguiente manera. Avellaneda es parte de lo que se denomina provincia geológica Llanura Chaco-Pampeana. Estamos en la pampa ondulada. Está compuesta por formaciones que poseen una importante extensión areal, y los sedimentos que son anteriores al Plioceno superior no afloran. Esto acá van a tener, este es un perfil lithoestratigráfico obtenido de Irigoyen del año 89, que es conocido, clásico, conocido por todos. Comienza entonces con un basamento cristalino de plutonitas y metamorfismo de bajo grado, de aproximadamente 2100 millones de años. Entre el basamento cristalino y la formación Olivos se produjo un hiatus de 2000 millones de años, donde comienza con la formación Olivos, que son depósitos fluviales, y es conocido por los poseros como el Rojo. Son arenas medianas, finas y cefitas. Sobre él yace la formación Paraná, que son depósitos marinos de una ingresión que afectó gran parte del país, y tanto la formación Olivos como la formación Paraná van ganando espesor y se van profundizando hacia la cuenca del Salado, porque el partido de Avellaneda está ubicado sobre una serie de fracturas que son bloques que van descendiendo hacia la cuenca del Salado, que serían fallas transversales al, ¿cómo se llama esto?, a Martín García, al umbral de Martín García, y va disminuyendo en bloques. Entonces, se asienta el área de estudio sobre el bloque Quilmes, y está separado del bloque capital por el riachuelo. Bueno, posteriormente tenemos las arenas Puelches, las cuales son depósitos fluviales, y en este sentido, en el partido de Avellaneda, en algunos sectores está decapitado el Puelche, y el mismo constituye uno de los acuíferos, el acuífero por excelencia de la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a ver que debido a las ingresiones marinas posteriores, no es un agua apta en el partido, por lo que siempre que este lugar se encuentra salinizado. Después tenemos la formación Ensenada, con depósitos loésicos, ya estamos hablando de un clima árido, que bueno, con depósitos que provienen del oeste. Y que formarán en conjunto con la formación Belgrano y Buenos Aires, conformarán una gran planicie, conocida como planicie loésica. La formación Belgrano es una breve ingresión de hace 700.000 años en este sector, que deja restos de conchillas, las cuales se llama Belgrano porque en el barrio de Belgrano las explotaban para calles, las conchillas para utilizarlas en calles y demás.
Después tenemos la formación Luján, que son depósitos lacustres, que ya están más circunscriptos, y depósitos fluviales. Formación La Postrera, que en este caso son depósitos eólicos, pero que en el caso, lo nombré porque es importante en toda la provincia de Buenos Aires, sin embargo acá en el partido no se pudo determinar por un tema anteológico. Justamente, seguramente, digamos, estuvieron, pero fueron removidos. La formación Querandí esta es una formación de hace 6.000, una ingresión de hace 6.000 años, que es la que le da la fisonomía que tiene el partido de Avellaneda, porque es una ingresión que recorta la planicie loésica, como vamos a ver en un instante. Posteriormente tenemos los depósitos de la formación La Plata, son depósitos de cordones litorales marinos, y bueno, los depósitos fluviales o la aluviones. Acá tenemos un mapita de lo que sería el partido, y fíjense que todo este sector, este sector de acá y este de acá, corresponden a la planicie loésica. Esta planicie loésica es la que se preserva por arriba de la cota de 5 metros, y todo el resto del partido está por debajo de esa cota, debido a la ingresión marina del Querandinense hace 6 años. Esto es lo que produce que se recorte, y sobre todo en la zona del riachuelo, que se genera una suerte de estuario, y donde su presencia favorece que el recorte, es decir, que estamos hablando de un río que ya estaba antes de la ingresión, favorece una escotadura mayor. Acá se pueden ver los depósitos de terrazas vinculados con el riachuelo, y todo este sector corresponde a la formación Querandí, mientras que esta parte corresponde a los depósitos de la formación La Plata. Ya en sectores de bañados, como les comenté, más circunscriptos, tenemos a la formación Luján. Después, también dentro del trabajo se reconstruyeron el mapa geomorfológico. Dentro de lo que es el mapa geomorfológico se distinguieron 3 unidades de mayor envergadura, que sería la planicie loésica propiamente dicha, donde se observan las cubetas de deflexión eólicas. Y también tenemos después de orden mayor y de orden menor, como pueden ver acá, hay algunas más grandes y más chicas. Después tenemos la planicie poligenética del Río de la Plata, que corresponden a procesos litorales y marinos y litorales, fluviales. Por eso es poligenética, porque tiene varios orígenes. En esta se desarrolla este sector que corresponde a una planicie de marea antigua, y que corresponde a una planicie de marea actual, arbúferas, con cordones litorales sobre ellos. Acá, bueno, por una razón de escala no está mapeado, se encuentran plataformas de ablación que están labradas en el LOES, en este LOES de la formación Ensenada, que entra por debajo de los depósitos de la formación La Plata, y que son muy conocidos por todos por el tema de que ya donde las lavanderas en la ciudad de Buenos Aires iban a lavar, lo que nos contaban en la historia, ¿no? que llevaban sus prendas para lavar en el río. Esta misma plataforma que se encuentra acá, que bueno, como les dije, por razón de escala no se puso, es la misma que se encontraría en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver algunas de estas unidades. Por ejemplo, en este sector se puede observar la planicie loésica, ya debajo de la urbanización. No sé si se alcanzan a ver la elevación. Y lo mismo de acá hacia, digamos, el río, es una vista hacia el río, en donde por ahí las casas nos ayudan a ver un poco la inclinación que tienen.
Otra unidad como les mencioné, que es la planicie estuárica del Río de la Plata, que es esta que está acá, la vamos a ver en este detalle. Vamos a poder observar planicies, digamos, planicie aluvial de las canalizaciones de los arroyos. Y para esto les voy a comentar que el partido tenía varios arroyos, de los cuales este de acá, que era el arroyo de la Cruz, tanto este como el arroyo Sarandí, como el arroyo Santo Domingo, todos eran colectados por otro arroyo conocido como Maciel, que desembocaba en el riachuelo, que trabajos posteriores hicieron que desembocara directamente en el Río de la Plata, hasta que en la actualidad algún tramo que queda, que ya en realidad no, porque la autopista Buenos Aires-La Plata se ha dado todo este curso fluvial desemboca en el riachuelo directamente. Bueno, volviendo un poco, estos arroyos posteriormente son canalizados y acá pueden observar algunas barras que se forman a la desembocadura. Hoy les hablé, digamos, de lo que es el sector el riachuelo de los navíos, que era un tramo derivado hacia el noroeste. Todos los arroyos tienen en esta parte de la provincia de Buenos Aires, tienen derivación hacia el noroeste. Bueno, acá pueden ver un corte esquemático en donde se observa las formaciones que habíamos citado anteriormente, donde el enceradense, junto con Ensenada, formación Ensenada, la formación Buenos Aires, juntas, forman lo que sería la planicie loésica, con una ingresión de la formación Belgrano, y cómo se van disponiendo los depósitos del Querandí y lujanense, y los del Platense Marino en otro corte, oeste. Bueno, unos conceptos ahora para introducirnos en la parte del impacto antrópico, que son necesarios de conocer, es a qué se le llama susceptibilidad. Susceptibilidad es la posibilidad de que un área geográfica se desencadene o se vea afectada por un fenómeno natural. Vulnerabilidad se va a definir como el grado de daño esperado en una estructura en el caso de ser sometida a la acción de un fenómeno. La vulnerabilidad es propia de cada estructura y va a ser independiente de la peligrosidad del lugar. Peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo en un periodo de tiempo específico y en un área del territorio determinado. Por riesgo ambiental se entiende a la posibilidad de que se produzca un daño en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o por acción antrópica. Y bueno, Gómez Soria indica que si esto se hace en un área poblada, puede llamarse desastre ambiental. Y como impacto ambiental es el cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención humana, que puede ser positivo o negativo. En el caso de que se rompa el equilibrio ecológico, va a ser destructivo o negativo, perdón, y en el caso positivo es cuando hay una norma, una medida que es beneficiosa como remediación generalmente para el medio ambiente. Y en ese caso va a ser positiva. En cuanto a la vocacionalidad, que es lo que vamos a definir en este trabajo, es la potencialidad en cuanto a recursos que poseen. Para entender cuál es la evolución de lo que ha sucedido en el partido de Avellaneda, es imprescindible entender qué es lo que pasó históricamente. No hay otra forma sino de comprender qué es lo que le fue pasando al partido. Entonces tenemos que esta es una imagen de la primera fundación de Buenos Aires en 1536, en donde se observa, por ejemplo, todo el problema que tenía, ¿no? este lugar, porque el fuerte era asediado continuamente por pueblos originarios, estaban los querandíes y los guaraníes. Los querandíes estaban más en la zona del riachuelo, mientras que los querandíes estaban más en la zona de Bernal, Wilde, y todos asediaban a
las milicias de Pedro Mendoza, las cuales tenían muchos problemas para manejarse en este sector, sobre todo en el sector sur, porque era un área que estaba, digamos, deprimida, como ya les comenté, por debajo de la cota de 5 metros, un área que estaba llena de pajonales y demás, y entonces era muy fácil que los emboscaran los pueblos originarios en alguna escaramuza que tenían. Por eso es que el riachuelo en este momento es donde adquiere el nombre de Riachuelo Matanzas, por las matanzas que se produjeron en el lugar. Y cuando ellos en el año 1541 tienen que dejar la fortaleza y se van dejando ganado, vacuno y caballar, lo cual va a ser muy importante más adelante. Pero vamos a decir que la verdadera historia del partido de Avellaneda es prácticamente coetánea con la segunda fundación de Buenos Aires. En el año 1580, cuando llega Garay, y bueno, toma, digamos, el sector de la Plaza de Mayo para digamos, poner los edificios que correspondían a su gestión, él comienza a repartir tierras. Serían 33 mercedes reales que las da a la gente que lo acompañó a él en esta expedición. La más extensa que él se la deja a quien lo mandara, a Torres de Vera y Aragón. Y acá es como una picardía, porque si bien es la más extensa, que es la que ocupa casi toda el partido de Avellaneda, a excepción de Wilder, también es la que es el sector más bajo. Y esto, este área, además de Avellaneda, también entraba el partido de Lanús, parte del partido de Lomas de Zamora, y en Capital, Villa Soldati, Constitución, Barracas, ¿cómo se llama esto? Montserrat, y bueno, toda la parte, digamos, sur de la capital. Torres de Vera y Aragón es una persona que nunca vino a estas tierras y que nunca tomó posesión de sus tierras, y como esto era algo que estaba pautado por las leyes del Cabildo, que si a partir de los 5 años nadie se hacía cargo de eso, esas tierras se podían arrendar o vender. Entonces, en 1590 viene el primer, digamos, vecino ¿cómo se llama? De Avellaneda, y comienza aquí una suerte, digamos, agrícola, porque después, poco tiempo después, hacia 1600, llega Melchor Maciel, que Melchor Maciel es uno de los hacendados más importantes del sector, digamos, de Avellaneda, que tiene la zona sur, y que además de tener, digamos, además de tener vacunos y ovejas, tiene vides, y esos vinos que él puede fabricar compiten un poco con todo lo que era los vinos que eran traídos de España. Así que toda esta etapa en donde primero se le da el uso portuario, porque convengamos que la ciudad había sido fundada justamente porque se necesitaba tener un acceso a esta parte, digamos, sur de las Indias, para poder comunicarse con los principales lugares como el Perú y demás. Entonces, para poder sacar además rápidamente cualquier digamos, beneficio que tuvieran, ¿no? Ya sea metales preciosos que eran se buscaban. Además, porque existía la leyenda de que desde acá se llegaba hasta el río de la Plata, se llegaba hasta el Dorado. Entonces se pensaba, por eso se le pone ese nombre, lo ven tan plateado que las arcillas, pero ellos creen que está el río cubierto de plata. Entonces, como el uso portuario, hay que ver que tiene
Entonces es algo muy importante para manejar la colonia y el acceso, es un eje político, es que se necesita darle esta etapa. Pero acá, en esta primera etapa, quiero decir, que es importante que el terreno no fue afectado. Es decir, todo lo que se hizo no, no causaba impacto en el medio físico. En la segunda etapa ya no, ya acá pasamos a que hay un periodo donde, como les comenté hace un momento, había tantos cueros, tantos vacunos que de ellos se los mataban, matanzas terribles, y se tenían los cueros en las barracas que comienzan a tomar lo que es los sectores aledaños al riachuelo. Cabe destacar que esos terrenos eran lugares donde se plantaba verduras y hortalizas, que eran las que abastecían a la colonia. Entonces, cuando comienzan a usarse como barracas, el cabildo dice que, bueno, que empieza como una ley de saneamiento en donde prohíbe un poco este uso, pero al tiempo, finalmente, digamos, se necesita usar como barracas, hay todo un problema, digamos, político y económico, entonces se deja que todos la planicie aluvial, el riachuelo, se use como barracas. Este sector comienza cada vez a ganar más gente venía para las faenas y demás, y comienzan a haber más población. Además, otra cosa, hay digamos, un comercio de esclavos, que esa es la presión, digamos, que se comienza a generar, porque estos esclavos eran vendidos a Brasil y Antillas, y empieza toda una suerte de problemas de contrabando también, de cueros y de esclavos. Tal es así que hacia 1865, si no me recuerdo, 64-65, comienzan las primeras pestes en la ciudad de Buenos Aires, la del cólera, la fiebre amarilla, escarlatina, que hacen que la ciudad de Buenos Aires quede diezmada, porque el brote proviene de uno de los esclavos que eran traídos de contrabando. Además, la situación sanitaria de la ciudad de Buenos Aires en ese momento era terrible, porque ellos, digamos, para abastecerse de agua, tomaban del acuífero libre, el acuífero conocido como el Pampeano, y bueno, si uno tiene en cuenta de que ellos, digamos, todos los desechos cloacales se toman del mismo nivel que se estaban abasteciendo del agua, bueno, creo que queda claro que las aguas no eran propias, no eran aptas para consumo. Por otro lado, los esclavos y todos los enfermos que morían también eran tirados al riachuelo, es decir, en el riachuelo se comienza a tirar desde, digamos, desde el uso que se le da, digamos, de barracas, se empiezan a tirar los animales, hasta, como se llama, la gente que moría también iba a parar al riachuelo. Entonces, eso hace que, bueno, mucha gente huya de la ciudad de Buenos Aires, y el segundo, el del periodo 1871 a 1876, solo las barracas eran usadas como bracería. Posteriormente, ya con la Revolución Industrial, en 1876 se instalan los frigoríficos, y esto ya es, como decirlo, es una explosión, digamos, de trabajo y de cantidad de personas que llegan al lugar, porque junto con los frigoríficos también vienen otras industrias textiles, industrias de fabricación de algunos artefactos. Entonces, comienza lentamente más que lenta, no, vertiginosamente a poblarse. Con esto, digamos, hay muchos sectores que no eran aptos, pero que se podían conseguir por poco dinero, terrenos para que la gente viviera, y se rellenaban. Entonces, esto produjo un problema importante. Desde la urbanización, en donde había calles que realmente se cortan, que es lo que hoy se observa, calles que
son de poco trayecto, hasta los rellenos que van a traer con el correr del tiempo muchos problemas ambientales. Por otro lado, bueno, periodo 1847 a 1960, donde digamos, ya hay un uso industrial más fuerte de todo el partido. Acá podemos ver que ya empiezan las compañías de electricidad y otras, y químicas. Y bueno, y el periodo 1960 a la actualidad, que se le trata de un uso residencial porque todas las industrias, hay leyes de erradicación de las industrias en el partido, y trata de dársele un uso residencial al mismo. Entonces, las modificaciones antrópicas en el paisaje son las siguientes. Se pueden dividir en tres categorías. Aquellas en las que se añadió terreno de cualquier tipo y de cualquier material, tanto de forma vertical como horizontal. Aquellas en las que se extrajo el material propio del terreno, y aquellas en las que las geoformas quedaron ocultas. Para esto vamos a una cosa. Entre mediados de 1700 y 1800 podemos decir que las dos primeras categorías fueron las que fueron, digamos, más importantes, donde se añadió y se trajo material. Y a partir de 1880 y las primeras 3 décadas de 1900 es donde se suma la tercera categoría de ocultar geoformas, porque se hacen muchísimos entubamientos en aquel entonces, y por eso se ocultan o se cegan arroyos o pequeños zanjones, digamos, para ocultarlos, ¿no? y para terrenizar el terreno. Acá vamos a usar el mapa geomorfológico para ir comenzando a ver los cambios que se sucedieron. En Castaño, no sé si observan, tenemos, este era el arroyo de la Cruz, es uno de los primeros arroyos que es cegado, porque por acá va a pasar el tren. Muchos arroyos importantes como o algunos zanjones en algunas vías que pasaban por acá, también se fueron cegando. Digamos, quedaron por debajo de las obras del tren. En cuanto a este arroyo, que es el que colectaba a los otros tres, al arroyo de la Cruz, al arroyo Sarandí y al arroyo de Villa Domínico, también se lo comienza a cegar. En este sector en particular, me han contado que una casa, por ejemplo, que estaban haciendo una obra de construcción en la cocina, sacan el piso y encuentran por debajo otra cocina, por debajo de casi de 2 metros, encuentran una cocina anterior. Eso quiere decir que los rellenos que se hacen en todo este sector, porque este sector siempre fue susceptible a inundarse, por 2 motivos. Uno, porque ya había, digamos, el agua que provenía de estos 2 arroyos también anegaba toda esta zona, y porque se encuentra muy próxima al río de la Plata, y estamos hablando de una cota de 2 metros y medio. Cualquier sudestada, lo cual es muy normal en este sector. La sudestada son vientos que provienen del sureste y que provocan que los arroyos no puedan desaguar, porque produce un efecto de barrera, entonces no desaguan como corresponde en el río de la Plata. Esto se ve tanto en el sistema hidrológico superficial como subterráneo. Así que este bloqueo hace que todo este sector quede inundado. Así que sacando, digamos, que esto se fue secando por partes, el arroyo Maciel, no tienen más necesidad más adelante que intubar estos 2 arroyos. Pero antes de eso, quería comentarles que Huergo, en 1880, o sea, Huergo lleva a cabo esta obra que se pide, de unos canales de ultramar para que puedan entrar acá y para ganar para tener un puerto donde entren buques de mayor calado. Como el Puerto Madero sería nuestra continuación, que es conocido como el Dock Sur de la capital o canal de ultramar. Esto se hace en 4
se divide en 4 sectores, 2 de los cuales no se terminan, 2 compartimentos que no se terminan y que generan una laguna artificial conocida como Saladita. Por otro lado, a ver, vamos, acá están las canalizaciones que se hacen tanto en el arroyo Santo Domingo, Sarandí como Santo Domingo, estaba mal acá, es Villa Mica, no es Santo Domingo. Estas canalizaciones, porque justamente al desactivar el arroyo Maciel, toda esta zona se inunda y necesitan evacuar las aguas. Y con la gran cantidad de urbanización, todos estos sectores también comienzan a rellenarse. Todos estos sectores bajos y zanjones que había por acá, corresponden a lo que habíamos llamado como planicie de marea antigua. Esta planicie de marea antigua, algunos deja como rastros estos sectores bajos, porque hay una zona similar a esta. Hay que ver que con la ingresión del mar querandinense hace 6.000 años y después su regresión, va dejando este tipo de depósito y como, digamos, la regresión se va dando el pulso, por eso se genera una planicie de marea antigua y una planicie de marea más moderna. Bueno, como les comenté, estos sectores se comienzan a rellenar y también comienzan los rellenos de este sector que correspondería a una planicie dentro de lo que es la planicie loésica, a una cubeta de deflación. Estas cubetas de deflación que con el tiempo se convirtieron en bañados. Bueno, fueron subdivididos en 1876, que ahí constituían quintas, y se fueron poblando. Entonces esta zona también es susceptible a la inundación. Por último, en lo que es el sitio de disposición de residuos sólidos urbanos, el SEANSE de Villa Domínico, se asienta sobre esta zona, estoy adelantando un poco, y esta zona de acá. Entonces, acá todo lo que es el basural, como se darán cuenta, estamos cerca del Río de la Plata, y de un lugar que es naturalmente inundable, por esta razón de las sudestadas que son frecuentes en este sector. Bueno, como verán, acá hay un problema importante. En violeta, se alcanzan a ver estos cuadritos de acá, serían sectores donde se habrían hecho cavas. Esto se hizo desde tiempos históricos para obtener ladrillos, en el caso de los depósitos loésicos que tienen alto contenido en carbonatos, el loes, y también para lo que es para la obtención de conchillas. Acá las conchillas se obtenían tanto para nivelar y para ayudar en el tránsito de los vehículos en las calles, como para rellenar plazas. Así que quiero mostrarles en este momento cómo es el partido de Avellaneda. Acá tenemos el canal de Ultramar, el canal Doc Sud, lo que les comenté de los 2 diques que no fueron usados de la Saladita. Este sector era donde estaban las terrazas del riachuelo, que realmente era un sector un poco más apto para digamos, establecer cualquier tipo de población, pero en su momento se hizo para establecer toda la red vial. Y como se dan cuenta, está muy cerca del puerto y esto lo que hace es tener todo cerca, digamos. Fíjense que es como una araña, ¿sí? Que va en todos los sentidos. Y acá se acopiaba en grandes galpones para sacar lo más rápido posible hacia el exterior cualquier, ¿cómo se dice esto? Cualquier material. Bueno, cualquier comercio, todo el comercio tenía, realmente acá se manejó el comercio del país. Bueno, como verán, este es el sector de la planicie poligenética, en donde tenemos el relleno del basurero, las cavas, y este es el sector de quintas, que podría decirse, estas son las canalizaciones, el arroyo Sarandí y el arroyo Villa Domínico.
como se darán cuenta, este es el sector que se ha preservado para quintas y que, digamos, hoy por hoy se siguen vendiendo frutas y verduras de este lugar, y es aquel que se mantuvo, por decirlo de alguna manera, con sus condiciones más prístinas. Sin embargo, se ha hecho todo un sistema de riego, lo cual también trastocó todos los cordones litorales que había en este lugar. En cuanto a lo que son impactos ambientales generados en el medio físico y factores de riesgo geológico, vamos a decir que tenemos los factores de riesgo que se observan en el partido son la susceptibilidad de anegamiento por ascenso al Río de la Plata, lo que hablábamos hace un rato del problema, digamos, de subestadas, susceptibilidad de anegamiento en cuencas de ríos y arroyos, teniendo presente que, por un lado, casi todos los arroyos se entubaron o se cegaron, como en el caso del arroyo Maciel, y toda lo que, digamos, con grandes precipitaciones, lo que estaba los arroyos en este momento no tienen manera. Además, con la gran impermeabilización que existe, producto de las calles, las casas y demás, no hay manera de que pueda el terreno infiltrar. Entonces, todos esos sectores donde estaban los arroyos antes quedan anegados. Después hay otro factor que es la susceptibilidad de anegamiento por ascenso del nivel freático. En este caso, tiene que ver con que, si bien, digamos, hoy por hoy tenemos la toma de Bernal para aprovisionarnos de agua, que se potabilice y se distribuye a la población, hubo un momento en que, digamos, se abastecían de pozos que llegaban hasta el Poeche. No en Avellaneda, como les comenté, porque estaba salinizado debido a la ingresión de un mar querandinense, pero sí en los sectores donde está la planicie hidrográfica, tanto en la zona, digamos, de Quilmes como en la zona de Lanús. Y esto aprovisionaba al partido de Avellaneda. Cuando se desactivan las baterías de pozos, digamos, ya comienzan, digamos, aguas argentinas a repartir lo que proviene del Río de la Plata, sucede que el nivel freático llega a una condición normal. Y esto se encuentra que había muchos sectores o muchas casas que poseían sótanos o desniveles, y comienza a suceder que se infiltra agua en esos lugares por el nivel freático. Otra cosa que es importante es la heterogeneidad en suelos, porque en sectores como este, donde se ha rellenado, tenemos heterogeneidad natural, debido a, digamos, a factores naturales, como puede darse en la planicie poligenética, en donde tenemos cordones litorales y tenemos con conchillas y arenas y arcillas, digamos, en lo que es la albufera, la planicie de marismas. Entonces, en esos sectores hay una heterogeneidad en el suelo. Pero por otro lado, el tema de los rellenos antrópicos también genera una heterogeneidad. Y esto hace que cambien las condiciones reológicas del suelo. Por otro lado, tenemos los suelos expansibles. En este sector hay arcillas, generalmente son manchonitas que atrapan el agua, y que en ciertos momentos también la pueden expedir, pero hace que el relieve, que genere un relieve ondulado que se conoce como hillside, que hace que, bueno, que haya problemas a la hora de asentar una casa, sobre todo en lo que es en la planicie genética, porque muchos, ya ese sector está muy urbanizado, y hay muchas casas que tienen problemas de rajaduras o problemas en las bases de las casas justamente por este tipo de situaciones, por la en el suelo y por los suelos expansivos. Respecto a los problemas, vamos a hablar un poquito de lo que es la susceptibilidad de anegamiento. Bueno, como se dan cuenta, por este cuadro trae un montón de inconvenientes, ¿no? En el sector costero, que puede haber erosión del relleno sanitario, puede haber contaminación del agua, remoción,
a lo largo de la costa, de focos puntuales de contaminación. En cuanto a lo que es el ascenso a nivel freático, podemos tener degradación de acuíferos, roturas de calles, aumento de sales en superficie, ascenso de aguas servidas, ascenso de contaminación que están presentes en el subsuelo. Tenemos en cuenta de que el uso industrial en general del partido había sido también con muchas curtiembres. Entonces tenemos que desperdicios de cadmio, plomo, mercurio, todas usadas en la industria, digamos, de la curtiembre, que han sido arrojados. Las que no se pudieron arrojar directamente al riachuelo, se arrojaron en los arroyos o directamente en el suelo, en el subsuelo. Así que eso también, si hay un problema de ascenso por nivel freático, esto puede removerlo y llevarlo a superficie. En cuanto a los problemas de las cuencas, como dijimos hace un rato, la pérdida de cursos fluviales genera impermeabilización en los cauces, hay una recarga alóctona del acuífero con impermeabilización de los interfluvios y otros sectores de recarga, hay pérdida de absorción natural del suelo, etc. Y en cuanto a los problemas generados por todas las variables juntas, podemos tener anegamientos temporales o perdurables, socavamientos en construcciones civiles e ingenieriles, deterioro y rotura de obras públicas, deterioro y rotura de vías de comunicación, y bueno, otras cosas como enfermedades, hay mucha población dentro del partido que tiene problemas de alergia. Y esto puede llegar a ser debido, por un lado, a tener una freática, digamos, somera, y por el otro, que puede ser que se estén arrastrando algunos contaminantes del subsuelo. Y vamos a ver que, por ejemplo, en todas las casas, para prevenir el anegamiento, digamos, por Río de la Plata, ¿no? por las subestadas, las inundaciones que producen las subestadas, en donde toda esta zona queda anegada, las casas que están en esos sectores se construyen sobre pilotes para poder prever esta situación, las casas que son costeras, ¿no? Acá esta es una foto de Quilmes, de la zona de Don Bosco, cerca de la zona de Bernal, cerca de la ciudad de Bernal, en donde se puede ver que las construcciones en realidad llegan un poco más allá, y este era un día normal, podría decirse. No era un día, digamos, de sudestada, así que pueden imaginarse que esto, digamos, tiene como, al ser el Río de la Plata, en realidad es un estuario. Entonces, estas pleamares, no sería pleamar, perdón, estos ascensos se pueden llegar a ver en días normales. Y están más vinculadas al tema de, digamos, estaría más vinculado al tema de los vientos. Por el otro lado, como dijimos, había sectores que al retirar de los cauces, impermeabilizarlos o entubarlos, producía que las casas se inunden. Estos, si bien es una foto antigua, es un fenómeno que se sigue dando. Por ejemplo, sí, es por un problema de subestada en la costa de Quilmes. Y los impactos ambientales se pueden reunir en contaminación del aire, del suelo, en aguas superficiales, en aguas subterráneas, por todas las industrias de las que había hablado recién. Se ve que hay una reducción de espacios verdes, porque estamos hablando de una zona que tenía una gran cantidad, digamos, de especies arbóreas, y que para la construcción de casas y de calles fueron reducidas. Esto a la vez trajo aparejado un impacto sobre la fauna, y la degradación del humedal costero, que téngase presente que todo el sector de la planicie, digamos, sobre todo de lo que es el sector de albúferas, más moderno, está bajo la ley de la Convención Ramsar de humedales. Entonces, hay una degradación de todo este sector costero. Las afecciones,
derivan del uso de contaminación industrial, la contaminación urbana, la portuaria y la agrícola, y en ese orden de importancia. Contaminaciones por petróleo se han llegado a ver, por ejemplo, en sectores en los arroyos, en el Sarandí sobre todo, hay algunas empresas que han colocado surtidores de nafta, con lo cual cualquier problema de escape podría llegar aunque el arroyo está canalizado en una época, no en la actualidad, pero en una época no lo estaba, y había habido unas fisuras y bueno, había llegado a haber un problema de contaminación. Los rellenos sanitarios, que como dije, en la zona, digamos, de los rellenos de Villa Domínico, que están en el sector costero, también por heterogeneidad de suelos antrópicos, hay deterioros de obras civiles de ingeniería y además estos problemas de anegamiento que muchas veces se dan en lo que son las autopistas, la autopista Buenos Aires-La Plata suele tener sectores anegados, pero como es una zona baja justamente es algo factible de que suceda. A la vez, las obras como la autopista Buenos Aires-La Plata también produce que todas las correntías superficiales que hubiera, digamos, llegado hasta el río de la Plata, ahora se encuentre con barreras que no permiten que esto pueda evacuarse. Entonces quedan sectores anegados. El problema de la red cloacal hoy por hoy ya se solucionó bastante. Había muchos problemas para el momento en que se hizo el trabajo de licenciatura, pero hoy por hoy mejoró muchísimo la red cloacal. Y algo que es la ubicación del cementerio local, que me gustaría comentarles. No tengo, a ver, bueno, ahora se los voy a comentar cuando tengamos un mapita, digamos, el mapa. Permítanme un segundo que busco, a ver, el mapa geomorfológico. Fíjense que el sector digamos, del cementerio se ha colocado acá, y acá había dos ríos, dos arroyitos que fueron canales de María en su momento y que después se convirtieron en fluviales, digamos, han tenido comportamiento más de régimen fluvial. Y en estos sectores el cementerio es atravesado por estos cauces, que aunque se rellenaron, se observa que en algunas bóvedas que quedan en el subsuelo quedan anegadas, y bueno, y aunque se han puesto bombas de chique y demás, es algo que no se puede ya revertir, y bueno, son, digamos, un sector que ha quedado bajo el agua para siempre. Esto no es debido al nivel freático, sino que es debido a estos arroyos que pasaban por esto. Imagínense que si estamos hablando de un sistema subterráneo, es probable, el sistema subterráneo también tiene una pendiente hacia el noreste, digamos, hacia el río de la Plata, y es probable que todos los desechos cadavéricos estén viajando por este sector hasta llegar hasta el río de la Plata. Vamos a volver a la figura que estábamos anteriormente. Bueno, creo que ya esto lo hemos charlado, de cuáles serían, digamos, los desechos y los problemas que conducen a una urbanización, ya sea derrames de líquidos locales, de hidrocarburos, desechos orgánicos. Hay que ver que todos aquellos desechos, incluso creo que el de cocina es uno de los más contaminantes en el medio ambiente. Las fugas que pueden ser a través de las tuberías, alcantarillas, no sé, productos orgánicos sintéticos de uso doméstico, los rellenos sanitarios, etcétera, todo lo que esté ligado con la urbanización provoca un impacto directo en el medio ambiente, lo mismo que el industrial, con la fuga, con los derrames, con los desechos, y con aquellas sustancias que han sido abandonadas cuando la industria también se tuvo que ir. Hay, digamos, contaminantes que han quedado como desechos y que, bueno, que con el correr del tiempo se van degradando. Contaminación agrícola,
puede ser por las especies de animales, por los fertilizantes que se usan en el cultivo, por irrigar con aguas servidas. Hay momentos que se habló un poco de esto, de que el agua servida favorecía, digamos, a que las plantas crecieran mejor. Así que bueno. Y en cuanto a lo portuario, bueno, los derrames accidentales, la limpieza de los grandes motores, etc. Hay que ver que el uso portuario por ahí queda más, digamos, en un sector más reducido, lo cual no quiere decir que no genere un gran impacto, porque si se produce cualquier impacto en el sector, digamos, del puerto, va a afectar directamente al Río de la Plata. Si bien está más circunscrito en ese sector, mientras todo lo demás, tanto digamos el urbano como el industrial, lo estarían prácticamente en todo el partido, y salvo la agrícola, que es en el sector reducido, que es de los canales Andí y Domínico, que es el único uso agrícola que se le está dando hoy al partido. Todo, bueno, el impacto es importante en todos los sectores del mundo. Acá, por ejemplo, uno de los zanjones de una calle, que donde está cerca de la vía del tren, esto está en lo que habría sido la planicie poligenética, así que este zanjón tiene alguna característica, digamos, de canal de marea, digamos, que ha devenido, digamos, con el correr de los años a un sistema de tipo fluvial. Se le han tirado basura, se le suele tirar basura, después se los rellenan. Y quería mostrarles una fotografía aérea del año 64 del sector donde está hoy por hoy donde estaba lo del CIANSE, ¿no? El Centro de Disposición de Residuos Sólidos. Fíjense, la fotografía de aquel entonces se podían distinguir perfectamente los cordones litorales, gracias a estas fotografías fueron reconstruidas hasta 6 cordones litorales, los canales de marea, y acá se veía la canalización del arroyo Santo Domingo, este era el sector de Quintas, y la canalización del arroyo Sarandí. Este es el acceso sudeste. Posteriormente, esta ya está en una superposición de fotos, esta es la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Sí? Y acá se ve cómo toda la zona, digamos, del relleno sanitario ocupa todo este sector, más algunas cavas que se han hecho en este lugar. Así que, bueno, fíjense un esquema, digamos, sacado de un mapa topográfico. Fíjense la cota, en la que estamos hablando de dónde se dispuso, donde se dispuso el sector de residuos sólidos. ¿Sí? En cuanto al impacto antrópico, esta es la cancha de Torino Arenas. Fíjense, yo creo que esta es la foto más emblemática, es la que mejor muestra el impacto del medio ambiente. Es un meandro del riachuelo, que el riachuelo es, digamos, como ser un río de llanura, ha tenido muchísimos meandros, sin embargo, hacia el sector, digamos, hacia la cuenca baja, como empieza a ser condicionado por los cordones litorales, entonces tiene trayectos más rectos, o vueltas o zigzags más rectos, como la vuelta de Rocha y demás. Entonces, volviendo al mapa morfológico, vamos a ver. El impacto muy importante, un impacto muy importante, ¿no? En todo el sector costero, todo lo que es la planicie poligenética de La Plata. Un sector de impacto muy importante también, importante, ya hay categoría importante, en lo que es el riachuelo, la planicie del riachuelo, las terrazas no, perdón, ¿cómo se llama esto? La planicie de Marías Antigua, este sector que correspondía a los depósitos de estación eólica. Y en amarillo ya se ven zonas que son intermedias.
en lo que es el impacto, ¿no? Todo el sector que corresponde a los bordes de la parte de acá, en donde en un momento dado estaba en este sector los residuos patogénicos, junto con otro bloque, digamos, del SEANSE. Estos sectores donde se han acopiado digamos, donde cualecen los trenes, ¿sí? Que les comentaba, de la línea Roca, y bueno, y toda la planicie loésica, que era la zona en realidad más alta, y la que debería haberse poblado, ¿no? Y dejando todo este sector libre. Después, por último, con el menor impacto ambiental, es esta zona de las quintas del partido. Entonces, bueno, del análisis entonces de los mapas geomorfológicos, de modificación del paisaje, impacto antrópico, surge la incongruencia que existe entre la vocacionalidad del territorio, que era intrínsecamente agrícola ganadera, y el uso sexual. Es decir, que el partido debió haber sido, en un caso ideal, el ordenamiento territorial que se hubiera hecho, así como las leyes de Indias establecieron que las ubicaciones eran en los sectores altos, provistas de fuentes de agua y lejos de sectores bajos que podían tener problemas sanitarios, si se hubiera respetado eso, se hubiera solamente, digamos, poblado el sector de Capital Federal y el sector a partir de Wilde y hacia el sur, el sector de Quilmes. Dejando prácticamente todo el partido de Avellaneda para un uso agrícola ganadero. Así que esto, ¿qué es lo que se produjo entonces el no haber hecho esto? Bueno, una ocupación excesiva del territorio, un desequilibrio territorial, porque había sectores que, si bien son conflictivos, digamos, para poblarlos, como cualquier planicie aluvial, pero sí pudo haber sido factible, digamos, de usarse para urbanizar las terrazas del riachuelo, que habían, como se nos mostré antes, fueron utilizadas para el tren. Y bueno, hay una subexplotación de recursos naturales, porque el área, digamos, si se hubiera mantenido sin condiciones de contaminación, teníamos cultivables y demás, zonas muy, muy ricas para el cultivo, ¿no? Que de hecho, tal es así que, como hablamos antes, Melchor Maciel lo llevó a cabo y sacaba muchos productos, digamos, de ese hecho, ¿no? Del cultivo y de la ganadería, de la pesca y de las vides que se pudieron haber, digamos, pudo haber sido un poco más extenso el territorio si se hubiera mantenido. Y hay sobreexplotación de otros recursos, como la generación de tosquera, la eliminación de suelo, que genera eliminación de suelo de especies arbóreas, y que por otro lado son un peligro, porque hoy por hoy quedan llenas de, digamos, quedan anegadas, y eso ha habido montones de muertes porque la gente va a nadar pensando que es un lugar natural para meterse a nadar, y resulta de que las tosqueras, cuando se hacen excavaciones, se las hacen rectas, entonces no tienen manera de poder llegar, digamos, a la orilla y se ahogan. Así que además de la gran cantidad de animales que pueden perecer por el mismo sentido, ¿no? Hay un impacto en la pasividad, por deterioro, por dejar abandonado, digamos, elementos, materias primas que pueden llegar a contaminar el ambiente. Hay una localización por ignorancia y falta absoluta de planificación de actividades en sectores donde existen riesgos naturales. Hay una superposición en el área de diferentes usos del territorio. Téngase presente que, si bien estamos hablando de uso portuario, agrícola, de barraca, de frigorífico, etcétera, etcétera, téngase presente que todo esto en realidad no es que terminaba uno y comenzaba el otro. Todos se plasmaron y fueron algunos ganando un poco más de importancia que otros, pero todos se manifiestan actualmente en el partido de Avellaneda. Bueno, el crecimiento progresivo urbano en la zona litoral, y la incoherencia entre sí en el medio ambiente, entre la localización de residencias, industria
residuos de todo tipo, emplazados sobre ambientes geológicamente impropios. Los residuos urbanos en las zonas costeras, en una zona mineral, que son susceptibles de ser erosionados por el ascenso del nivel del río de la Plata, la degradación por contaminación industrial en la margen de los arroyos. Recuerdan la zona donde yo les hablé que estaba la planicie, perdón, dentro de la planicie eólica, que teníamos la planicie, perdón, loésica, en donde teníamos la cubeta de deflación. Bueno, esta cubeta de deflación eólica, digamos, tiene esta fisonomía que ven en la foto, es la cañada de Gaete. En 1964 ya estaba bastante poblada. Acá los arroyos se juntan, digamos, el arroyo de las Piedras y con el arroyo Brown para generar el Santo Domingo. A ver, este es el Santo Domingo. Y fíjense, como hacia 1996 ya estaba poblado completamente y se tuvieron que hacer obras de canalización necesarias para que esta área no se inunde. Está la laguna artificial La Saladita, los diques hechos por Huergo, cuando se hizo el canal de ultramar para los diques, para los buques de gran calado. Quedan los últimos dos compartimientos y se generan estas lagunas artificiales que también hoy por hoy se usan y hay mucha prevención, se hacen regatas y demás, pero donde no es posible bañarse. Pero que en una época la gente iba a ese lugar y se ahogaba, porque incluso entre los diques existen, digamos, una suerte de conexión. Entonces se generaban vórtices en donde la persona que entraba a nadar justamente era succionada por esos vórtices y bueno, se ahogaba. Esto es el riachuelo, fíjense, esta es la vuelta del Ligado, acá tenemos, por acá venía el arroyo Maciel, esto es un meandro abandonado del mismo riachuelo, que el arroyo Maciel, como se va formando, a medida que se van formando los cordones litorales, y empieza a conectar a los arroyos de La Cruz, Sarandí y Domínico, pudo en algún momento conectarse con este meandro abandonado del río. Fíjense que hoy por hoy tenemos la autopista Buenos Aires-La Plata y todo este sector de acá ha sido, bueno, densamente poblado. No sé si se alcanza a ver. ¿Dónde estaría, digamos, el meandro? Estaría en este sector. Bueno, este es el polo petroquímico. Este es un detalle del año 1964, donde se estaban formando barras, cordones litorales, y hoy por hoy es todo este sector acá, que ya se está utilizando con espigones y demás, y todo este es el polo petroquímico que está ahí. Este es el Río de la Plata y este es el polo petroquímico. En los arroyos, por ejemplo, es una foto de Santo Domingo, pero es muy común ver, digamos, barras laterales y que se forman con sedimento y con basura. Anegamientos en lo que es la autopista, fíjense, este sector de acá, que naturalmente por ser una zona, digamos, bañados, entre comillas, una zona, digamos, que había sido atmosférica, naturalmente se inunda, fíjense cómo quedan a la vera, digamos, del camino. Se producen por estos mismos sectores de eutrofización, en sectores de cavas y demás. Fíjense, esto que ha sido estos últimos días muy hablado, la eutrofización de aguas que se vuelven verdes y con algas, bueno, es un problema de reducción del sector, se pierde la oxigenación de las aguas y bueno, y las bacterias comienzan a colonizar, y fíjense cómo la población se puso alrededor de esto,
¿Y cómo sería Avellaneda si nosotros pensamos, si que no se hubiera tocado? Bueno, en su momento busqué una imagen de Álvarez Jonte, que aún queriendo, si se ve todo el tramado que tiene, todo ese, digamos, para cultivo, los campos y demás, ya está alterado. Es decir, acá, esta habría sido aproximadamente la geomorfología, digamos, el paisaje que se podría haber visto en Avellaneda, con sus canales de marea, con arroyos, con cordones litorales, y aún así también gran parte de la provincia de Buenos Aires ya está entrando en esta suerte digamos, de urbanización. Bueno, muchas gracias. Te puedo hacer una consulta, soy Leo. Hola, sí. ¿Cómo andas, Karina? ¿Qué decís, Leo? ¿Cómo Todo andás? bien, bien. Te quiero hacer una consulta, dos en realidad. Una, Claro. ¿viste en la época de Dualde que hicieron un canal muy importante sobre la avenida Mitre? Sí, Que empalma sobre el río Santo Domingo, sobre el arroyo Santo Domingo. sí, sí, sí. ¿Cuál fue el objetivo ahí? ¿Desviaron algún arroyo o simplemente No, recolectan agua de la cuenca de lo que sería todo Wilde? recolecta el agua de la cuenca porque justamente cuando se entuban los arroyos, al no poder, digamos, evacuar por ahí, se inunda. Como quedaba como una zona inundable, entonces se termina haciendo las obras para poder, digamos, Desaguar todo. desaguar, hacer un sistema de O sea, alcantarillas, para poder llevarlo más rápido el agua. ¿en el triángulo no había ningún arroyo que hayan empalmado ahí? En el triángulo estaría el Santo Domingo, más vale no, perdón, los arroyos estos de, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue. El Brown y el de las Piedras, que los dos juntos forman el arroyo Santo Domingo. ¿Entendés? Está bien, pero cuando nace ese tubo grande que está ahí abajo, ¿no enganchan una parte de ese arroyo que viene del triángulo? Claro, claro, claro. Sí, sí, exactamente. Une eso. Es para desaguar toda esa zona. Está bien. Porque toda esa zona, vos fijate que tanto la de los arroyos como la del canal Santo Domingo y Sí. algún otro arroyo que haya habido o zanjón, generaba que toda la zona se inunde. No sé si respondí la pregunta. Sí. Bueno, gracias. Primero, Karina, quiero felicitarte por el trabajo. Me pareció muy, muy lindo y muy, muy claro para aquellos que tratamos de enseñar sobre las interacciones entre la sociedad y el espacio físico, ¿no? Independientemente de las disciplinas que abordemos, pero creo que es un ejemplo muy lindo y que desde ya te digo, yo lo voy a usar para mis clases, si no te molesta. No, al contrario, es un honor. Bueno, gracias. Lo que pasa es que traté de sintetizar todo este trabajo que me costó bastante poder, digamos, Me no imagino. andar en detalles históricos y demás, Claro. porque ya teníamos un tiempo y bueno, si no, creo que Bien. no. Sí. Yo te quería hacer dos preguntas. Una por el arroyo este que está en fase de estrangulación. Quería saber si está activo y en tal El caso arroyo, si se está monitoreando, si se está... el El arroyo arroyo donde está la Maciel. cancha de fútbol. No, no, el que tiene agua para practicar el No, fútbol. no, 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 no este no, sé. el Sí, otro, el este de activo, acá, ese. Sí. este de acá, donde está Victorina Arenas. Se está No, monitoreando por la erosión ahora ahí. está la CUMAR, que, digamos, que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la cuenca del riachuelo Matanza. ¿Se pudo detectar el tipo y procedencia de tales contaminantes? Mira, en cuanto a lo que son los contaminantes de aire, que son especialmente las emanaciones de las industrias. Acá, si bien, digamos, como el trabajo tiene un objetivo geológico, más que nada acá lo que hace falta es un montón, digamos, de otras disciplinas que puedan hacer este tipo de trabajo en conjunto, ¿sí? Para generar un impacto ambiental. Hay trabajos posteriores a esto, que están en la web y que han hecho estudios de impacto, digamos, en el aire. Pero, digamos, hay que buscarlos en internet. Pero, digamos, como el objetivo, digamos, del trabajo era solamente citarlo en mi caso, cuáles eran los contaminantes.